¿Podemos realizar auditorías virtuales a los socios de negocio? Recuerden muy bien que las auditorías virtuales o a los socios de negocio está en el criterio número 3 de los 12 criterios de CITIPAT. Y normalmente, ¿cuándo apareció esto? Esto apareció cuando fue la pandemia. Cuando resultó de la pandemia, las auditorías presenciales que hacía la autoridad de Estados Unidos, CBP, hacia las empresas certificadas, se realizaban de manera presencial. Viene la pandemia y con el objetivo de seguir manteniendo las auditorías a las empresas certificadas, sacó lo que es el concepto o la metodología de la auditoría virtual, que es a través de medios digitales, en donde normalmente se conectan a través de una plataforma como Zoom o como ClickMeeting o como Google Meets, y se hace toda la revisión a distancia de un medio digital. Entonces ellos le dieron el mismo valor que una auditoría presencial. Se termina la pandemia y cuando terminase la pandemia, lo que hace CBP es que mantiene la opción de hacer una auditoría virtual o una auditoría presencial. El año pasado vinieron aquí, por lo menos a Monterrey, a hacer auditorías presenciales y otras fueron virtuales y ellos les dan el mismo valor. Bueno, tomando esta misma metodología, les acepta que ustedes como empresas certificadas pueden auditar a sus socios de negocio también de manera virtual o de manera presencial. Entonces, ¿qué pasa con la auditoría virtual cuando deciden? Es muy práctica porque podemos auditar sin tener que trasladarnos a ciudades foráneas fuera de que estén donde nosotros nos localizamos, y podemos hacer una revisión. Además que tiene que haber una muy buena preparación. Recuerden que normalmente este tipo de auditorías a los socios comerciales también está dentro de la evaluación de riesgos. Nada más que dentro de la evaluación de riesgos, las auditorías solamente van al primer nivel, que es los socios comerciales o los socios de negocios de la cadena de suministro, como agentes aduanales, transportistas, empresas de logística, etcétera. Las auditorías a los socios de negocio, recordemos que son auditorías obligatorias que se tienen que realizar por lo menos una vez anual en las 4 categorías de los socios comerciales o socios de negocio, que es los de la cadena de suministro, que ya los acabamos de mencionar, los que forman parte de nuestra empresa, que trabajan ahí, que son los famosos REPSE, como un comedor, una empresa de seguridad. Todos los socios de negocio que están relacionados con algún criterio de manera directa, con algún criterio de CITIPAT, como un laboratorio, una empresa que hace investigaciones laborales o estudios socioeconómicos, o alguien que nos respalde información. ¿Sí explico? Y el cuarto nivel, que es toda la cuestión de la seguridad agrícola, si son proveedores de madera para tarimas o huacales o cajas cerradas, etcétera. A todos esos es la población de socios de negocio a los que se les tiene que hacer una auditoría. Si decidimos hacer una auditoría virtual, tiene los mismos requisitos o los mismos componentes que una auditoría presencial. Por lo menos normalmente se negocia una fecha con el proveedor o con el socio comercial para determinar cuándo es la mejor manera de hacer la auditoría virtual. Se determina también, ya que tenemos la fecha, la agenda que tendría esa auditoría. Normalmente no son auditorías muy largas porque el hacerlo a través de estos medios digitales todavía es mucho más cansado, es mucho más tedioso. Entonces se reduce significativamente la cantidad de horas, por lo tanto tenemos que ser mucho más selectivos en los temas que nosotros vamos a hacer auditoría. Acuérdense que la auditoría es una selección de todo lo que es el CITIPAT. Se hace una selección de los puntos críticos para ese proveedor o los puntos más importantes que nosotros queremos auditar con ese proveedor, sea de transporte, sea una cuestión de alguien de investigaciones laborales, etcétera. Entonces normalmente tenemos que ser muy selectivos en la parte de la agenda. Normalmente el promedio de las horas son entre 5 o 6 horas máximo. Normalmente hay que hacer una agenda de los temas que vamos a hacer, pero tiene que haber una preparación. Ya que negociamos la parte, porque somos socios comerciales, clientes y proveedores relacionados con CITIPAT, ya que negociamos el día y la hora de cuántas horas va a ser y de qué hora va a ser la auditoría virtual, normalmente es importante enviar una agenda de cómo va a estar la auditoría virtual y normalmente solicitar información previa. Con el fin de que la auditoría, como van a ser de menos horas, sea más efectiva, hay que tener información previa. ¿Qué información previa recomendamos? Normalmente que haya un archivo donde haya un PowerPoint con fotografías para ilustrar la parte de seguridad física o controles de acceso, o normalmente evidencias que nosotros necesitemos ver de manera visual, de una manera como fotografías de lo que normalmente tiene implementado, sobre todo en infraestructura, en la parte del auditado, la empresa auditada. Entonces normalmente armen ustedes
un documento en PowerPoint donde pongan slides, donde pongan la información que ustedes requieren. Requiere una fotografía del site, requiere una fotografía de la caseta de seguridad, requiere una fotografía del patio de transporte, requiere una fotografía de los andenes, requiere una fotografía de la barda perimetral, etcétera. Entonces, ustedes pueden enviar, si son ustedes los que están auditando, las empresas certificadas que están auditando su socio comercial, pueden enviar a su socio comercial una serie de fotografías, un libro, una parte de un archivo, ya con las slides tituladas de la fotografía que ustedes desean. Y esa fotografía le dan tiempo a su socio comercial antes de llevar a cabo la auditoría virtual a que se los mande. Entonces ustedes les mandan qué es lo que necesitan y le regresan la información. Y normalmente de una vez poner una lista de evidencias que ustedes requieren revisar de manera previa. Entonces, ¿qué puede ser? Un procedimiento de reclutamiento y selección de personal, los registros de la última semana de visitantes, los checklists de las inspecciones de compartimentos ocultos de los últimos 2-3 semanas, ¿sí me explico? Toda la información de evidencia, sea procedimientos, formatos, documentos, alguna pantalla de algún sistema, algún video de alguna inspección, etcétera, soliciten la información de tal manera que cuando ya negociamos la parte de las horas en que va a ser la auditoría, el día que sale la auditoría, la cantidad de horas, y tenemos la agenda en qué orden vamos a auditar y qué vamos a auditar, ¿sí me explico? Manden ustedes o soliciten una información previa para que de tal manera, como por lo repetir, van a ser menos horas que una auditoría presencial, nosotros ya tener una revisión previa de los documentos, que no se limiten a esos documentos, pero que sean los principales que nosotros queremos revisar de acuerdo a la agenda que le proporcionamos. Cuando hacemos la auditoría virtual es importante establecer de una manera eficaz o eficiente cuál es la plataforma que acomoda mejor a las dos compañías, la que está auditando y la auditada. Porque muchas veces por la cuestiones de internet o por las cuestiones de velocidades del mismo internet o de la plataforma o de los privilegios que están cerrados en algunas empresas, en el momento que hacemos la auditoría no se pueden conectar, la plataforma no se abre en la parte de una de las empresas, resulta que está muy lento la parte de la auditoría y normalmente fracasa la auditoría y no la hacemos. Entonces la parte tecnológica es bien importante. Muchas veces pueden hacer, nos conectamos un día antes para probar o nos conectamos una hora antes para probar, para tratar de que en el mismo momento que va a iniciar la auditoría ya tengan todo listo la parte tecnológica que debe funcionar para hacer esto más fluido. ¿Sí me explico? Ya cuando estemos auditando es importante saber el manejo de la plataforma, porque a veces no saben compartir pantalla, no saben compartir archivos, no saben utilizar el chat, subirle, bajarle, moverle, y entonces se la pasan más en la parte de arreglar la parte tecnológica o de revisar porque no conozco bien el Zoom o porque no me da este privilegio, etcétera. Yo recomiendo que si un día antes de la auditoría nada más pueden hacer una prueba tecnológica de conectarse y ver que todo está funcionando bien, lo hagan para tratar de que el día de la auditoría toda la parte tecnológica funcione bien y ya lo probamos, porque después es muy tediosa la parte de la auditoría. Es importante cuando esté la parte de la auditoría que toda la gente esté conectada. Normalmente da un sentido mucho más técnico, mucho más visual o más agradable el tener las pantallas para estar viendo con quién estoy interactuando. Así me explico, muchas veces toda la gente tiene pantallas apagadas y realmente estás como que viendo, interactuando con gente que no sabes quién está del otro lado, etcétera. Entonces sí es importante, se sienten más cómodos que tengan las pantallas para saber quién es el que está hablando, para hacer lo más parecido a una auditoría presencial, lo que es la auditoría virtual. Recuerden que es importante también tomar lista de la asistencia, tener evidencia que está haciendo la auditoría. Entonces, si hay grabación que permitan grabar por alguna de las empresas lo que es la sesión de auditoría, sería importantísimo. Son varias horas para tratar de tener evidencia de cómo se llevó a cabo la auditoría, las listas de asistencia y lo que requiere la parte de como evidencia la certificación CITIPAT, porque después de esa auditoría pues viene la cuestión de un reporte de hallazgos para determinar qué es lo que se va a mejorar. Después de la auditoría viene igual el reporte de los hallazgos o el reporte de la auditoría, y luego viene el plan de acción correctiva para cerrar todo lo que le marcamos como hallazgo crítico, como una recomendación, etcétera. La auditoría virtual puede ser bastante útil, ya se ha ido puliendo mucho en la cuestión de que sea efectiva.
de que podamos funcionar, que yo creo que nunca va a tener la misma efectividad de una presencial, pero sí puede tener una efectividad bastante buena y resulta muy práctico porque entonces no tenemos que trasladarnos, sobre todo si tenemos a lo mejor socios comerciales en otras ciudades o en el extranjero, y podemos hacer esta auditoría virtual, un muy buen ejercicio y que está permitido por CIFIPAD. Lo que no sobra es que no hagan auditorías, entonces o hagan auditorías presenciales o hagan auditorías virtuales, pero ya con la opción de que la aduana americana les permite hacer las auditorías virtuales, pues entonces no hay justificación para que no lo hagan. Normalmente sigue sucediendo, tanto en las presenciales como en las virtuales, en los auditores a los socios comerciales, que normalmente empresas muy grandes o normalmente transportistas a empresas de manufactura o a clientes muy de manufacturas y empresas internacionales que no desean hacer esa auditoría. Entonces ahí es bien importante que haya una evidencia de que ustedes trataron de hacer la auditoría no presencial, virtual, y que hubo una parte de una solicitud a esas empresas que no aceptaron la parte de la auditoría por cualquiera que sea la causa. Se debe dejar documentado cuando un socio comercial no acepta la auditoría. Si nosotros somos los clientes, los proveedores, es mucho más difícil que ellos no acepten y no habría justificación por qué no aceptaran. Pero si un proveedor va a auditar a un cliente, ahí es cuando de repente el cliente, por la investidura que tiene el cliente, decide no tener la auditoría y pues no se vale, porque normalmente son partners, son socios comerciales, clientes y proveedores que están haciendo y forman parte de una cadena que teóricamente está segura porque tiene implementado la parte del CIFIPAD. Anímense a hacer esas auditorías, nada más que las hagan bien, sigan normalmente todos estos pasos que estamos mencionando y la auditoría puede ser muy efectiva y podemos cumplir con este requerimiento y hacer una cadena de suministro de exportación a Estados Unidos mucho más segura, con los beneficios para todos los participantes de esa misma cadena. Soy Edgar Bonet de CIR Consultores y nos vemos en la próxima.